Bien, vamos a las escrituras esta noche, hermanos, sin más preámbulo. Libro de 1 Corintios, capítulo 1, verso 4. 1 Corintios 1, verso 4. Si Dios me da la gracia, vamos a estar meditando en esta noche. Haré una pausa a nuestro estudio ¿Dónde está la fe? Para meditar en esto. Hermano, a veces solo tengo que seguir, y ojalá que casi siempre sea así, la gracia de nuestro Dios. Es el plan, es tu voluntad. Y 1 Corintios capítulo 1, verso 4 hasta el verso 9. Usted sabe, hermano, a medida que lo encuentra, pues le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. 1 Corintios 1, versículo 4 hasta el versículo 9. Amén. Note lo que dice las Escrituras. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio que da el apóstol de gratitud hacia ti, por esta iglesia en Corinto, aún sus problemas, divisiones y contiendas, pero él dice, gracias doy siempre a Dios por vosotros. Padre, si hay algo que debe prevalecer en nuestras vidas, más allá de cualquier sentimiento, pensamiento o deseo, debe ser la gratitud hacia ti. Enséñanos a ser agradecidos. Que cada uno pueda decir esta noche, gracias doy a mi Dios. Pero que esa gratitud provenga, Señor, de un corazón que disfrutó esa obra sobrenatural. Y hasta el día de hoy disfruta, Señor, de esa gracia de la que hemos entonado esta tarde. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, hermanos míos, pueden ocupar sus lugares. Estamos invitados para el día martes a las 7 comienza el servicio, 6:30 estamos en la iglesia bautista Belén de Azurpaicancha. Hermano, va a estar predicando mi hermano Darcy. Y durante esta semana, el día viernes y sábado, vamos a estar apoyando al pastor Octavio. Va a estar predicando en la... ¿Sigue vigente, no eso, mi hermano? No la alcanza, sigue, va a predicar. ¿Sabe el horario exacto? 7, ya. Probablemente a las 7. Pero si hay algo, les avisaré. Jueves y viernes a las 7 de la noche, va a estar predicando una campaña, viernes y sábado a las 7 de la noche en la iglesia bautista independiente. Está en la prolongación Trujillo, ¿conocen el hogar de menores? Donde hemos rescatado a algunos de nuestros jóvenes, un poquito más abajo. Sí, algunos, no todos, algunos nomás. Está la iglesia bautista independiente. Vamos, hermano, vamos a apoyar al pastor Octavio, a escuchar la palabra de Dios. Normalmente esta iglesia tiene campaña a esas fechas, pero usted sabe, por las razones obvias de la construcción y todas las limitaciones que tenemos, no lo vamos a hacer hasta septiembre, que es nuestra campaña principal, pero están todos invitados, hermano. Si van a ir, pásenme la voz y estaremos nosotros yendo ahí el viernes y el sábado. Viernes estaremos allá, hermano, habrá culto de oración. Es feriado, está en Semana Santa, así que vamos a escuchar la palabra de Dios. Eso va a ser de gran bendición. Bien, ahora sí, hermanos, una vez más, note la palabra de nuestro Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 1. Gracias doy a mi Dios. Gracias doy a mi Dios. Qué portentosa es esta exclamación de parte del apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios. El año 55 aproximadamente después de Cristo Jesús, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Si uno puede meditar en el contenido de esta carta, uno podría deducir difícilmente cómo puede dar gracias a Dios en primer lugar.
porque las cartas que él recibía de Corinto no eran nada alentadoras. Venía la carta de los pastores de la iglesia en Corinto, de las iglesias en esos lugares. Venía la carta de los líderes y los diáconos de la iglesia en Corinto y no eran nada alentadoras. Hay problemas, hay pecado, hay maldad en nuestras vidas. Sí, Dios está bendiciendo aquí, tenemos grande talento, muchos dones del Espíritu, una iglesia grande, prominente, rica, pero hay problemas. De pronto llega la carta de nuestra hermana querida en el Señor llamada Chloe, y ella está denunciando el principal problema en la iglesia en Corinto. Y el versículo 10 nos va a mostrar que hay estos problemas, hay en ellos divisiones. Y el apóstol decía que no hay entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo pasó 3 años en este lugar enseñando la palabra del Señor. En este lugar llamado Corinto, un lugar tan apartado del Señor. Era un sitio, digamos, muy pagano. Había un templo bien grande dedicado a la diosa Artemisa. La adoración a esta diosa consistía en una serie de rituales tan inmorales. Había sacerdotisas ahí y usted ya se puede imaginar hacia qué se prestaban, y era sumamente la inmoralidad. Hay borracheras y todo tipo de perversiones. Incluso en una ciudad tenida por lo más bajo por los romanos, es una ciudad tan perversa para ellos. Imagínense cómo llegó a ser Corinto, una ciudad con más o menos 500,000 habitantes en aquellos días, bastante grande. Había, sí, gran desarrollo económico, auge por el puerto que ellos tenían, pero sin embargo, la maldad era grande. Era grande, y esta era la iglesia que Dios estableció en medio de un lugar tan perverso, tan mundano. El Señor salvó a un grupo de hermanos, y el apóstol Pablo se gozó 3 años predicando el evangelio, 3 años estableciendo los principios bíblicos, 3 años edificando la iglesia, 3 largos años. Finalmente fue a continuar la obra de Dios y recibe estas noticias. Y cuando podemos imaginar al apóstol Pablo escribiendo nuevamente una carta, tratando de corregir estos problemas, inspirado por el Espíritu de Dios, uno podría pensar en el enojo quizás. Mire, acabo de salir de esa iglesia, ahora están en pleitos y contiendas. Puede tener un tono enérgico su carta, y sería el primer tema que él pondría en toda la epístola. Vamos a hablar acerca de este terrible mal que hay en ustedes, divisiones y contiendas. Y era un serio mal y había que tratarlo así. La iglesia está peleando: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, cada uno en su lugar. Pero mi amado hermano, mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 4, que es lo que es más primordial del apóstol Pablo para una iglesia que está en serios problemas. ¿Qué es lo que está cautivando su corazón, dirigido por la gracia de nuestro Dios, por el Espíritu de gracia? ¿Cuál es el tema que el apóstol Pablo quiere poner en primer lugar a una iglesia en pleitos y contiendas? A una iglesia donde los hermanos están gritando, los hermanos están ofendiendo, los hermanos están mintiendo. En una iglesia donde están cegados de la maldad. Ellos solo han tomado religión, son tan espirituales, pero hay fornicaciones delante de ellos, inmoralidad delante de ellos. ¿Cuál es el primer mensaje que el apóstol quiere poner en el corazón de ellos antes de tratar el problema y cortarlo de raíz? Y el versículo 4 da la respuesta. Por eso decimos: qué gran mensaje. Oh, hermano mío, gracias doy a mi Dios. Puede ser incoherente, pero ¿no estás enojado por lo que está sucediendo, varón de Dios? Doy gracias al Señor por la palabra del Señor. Cada cosa que aquí está escrita, hermano, no ha sido escrita por gusto. Esta palabra es inspirada de nuestro Dios y la ha preservado a lo largo de los siglos. Aún en las versiones que han sido traducidas, esta es una muy buena versión. Creemos que el Señor siempre ha perseverado y ha preservado, mejor dicho, su palabra. Si usted conoce al Dios de la Biblia, no va a tener problemas con la palabra de nuestro Dios. Pero lo primero que se asegura, esta palabra infalible, es que nosotros también entendamos este gran motivo, el primero de todos, el más preeminente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. El apóstol Pablo está poniendo esto en el corazón de aquellos que están en pleitos y contiendas. Quiero que mediten un instante en esto, en su gratitud hacia Dios. Sí hay problemas, sí hay contiendas. Yo soy de Pablo, los grupos, cada uno en su lugar. Y hemos meditado un tiempo atrás acerca de lo que el apóstol Pablo trató. No hay entre vosotros divisiones. Sí, la iglesia está resquebrajada, sí, pero sin embargo, el hombre de Dios está dando gracias, 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 gracias. Hermano mío, por eso admiro la actitud de este varón y también el mensaje que está predicando.
Porque no solo es un mensaje preeminente, gracias doy a mi Dios. Es un mensaje primordial, gracias doy a mi Dios. Porque sobre todos los problemas Él está dando gracias a su Dios. Pero en tercer lugar, hermano, es la manera correcta de enfrentar los graves problemas. Gracias doy a mi Dios. Y es la manera que el Señor siempre nos ha enseñado, mi querido hermano. Sé que muchos pasan circunstancias difíciles. Sé que hay enfermedad, sé que hay dolor, sé que hay aflicción. Sé que posiblemente hay pleitos y contiendas en su hogar. Pero el apóstol dice, este corazón agradecido no debe variar. ¿Acaso Dios tiene la culpa? ¿Acaso nuestro Dios es responsable de los pleitos y las contiendas de lo que sucede acá? ¿Acaso Dios es responsable de nuestras maldades? La paga del pecado sigue siendo una cosa, es la muerte. Pero el apóstol está poniendo esto en claro. En lugar de estar peleando, en lugar de estar dividiéndose, Dios dice, vamos a dar gracias a Dios. En lugar de estar quejándose por los problemas que cada uno enfrenta en esta iglesia, el apóstol Pablo está diciendo, vamos a dar gracias a Dios. En lugar de estar llorando y lamentando, el apóstol Pablo ha estado 3 años. 3 años, parece que el resultado no ha sido bueno. 3 años, no han podido soportar 3 años. He estado 3 años con ustedes y ni bien me fui. Hay problemas. Pero el apóstol da gracias a Dios. Mi amado hermano, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 1, puedes ver de quién procede este corazón agradecido. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Esta gratitud no procede de cualquier varón, de uno que fue llamado por el Señor. En Hechos 9 está su llamado, apartado por el Señor, establecido por el Señor, introducido en la gracia del Señor para que sirva al Señor como el misionero que llegó a ser, como el predicador que llegó a ser, para que establezca iglesias, llamado a ser apóstol. Todo siervo de Dios debe mantener siempre un corazón agradecido. Si constantemente escucha la queja, ay, que esto, ay, que lo otro, algo está mal. Nuestro corazón debe ser agradecido, pase lo que pase, en medio de las contiendas, en medio de las dificultades, aunque aparentemente no es la culpa, pero hay el viento fuerte sobre nosotros. Gracias doy a mi Dios, gracias doy a mi Dios. Pero note el versículo 2, hacia quienes el apóstol Pablo está despertando a que tengan este mensaje preeminente, delante de los demás, también prominente, que tenga este mensaje, hermano mío, que es la respuesta a cualquier condición. Verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es una iglesia local, visible. Gracias a Dios, hermano, por la iglesia de Dios. No es la iglesia del apóstol Pablo, no es la iglesia de Apolos, no es la iglesia de Cefas, no es la iglesia de los más espirituales, es la iglesia de Dios. La palabra iglesia viene de esta antigua palabra griego que es eclesia. Y esa palabra simplemente significa asamblea o congregación. Es sencillo. Para creer en una iglesia universal y visible, tendrías que desnaturalizar el concepto de la palabra. Hay iglesias, como hay este nombre católico, solo significa universales. Somos la iglesia del Señor. Hay un poder centrado en cierto lugar y luego se va hacia todos. Cuando vemos la palabra aquí, hace referencia a una congregación y una asamblea local. Local. La iglesia del Señor es independiente, es autónoma y es soberana. Y cuando vemos aquí, el Señor está animando a aquellos hermanos que forman parte de esta iglesia local visible a tener el corazón agradecido. A los que están en Corinto, porque son santificados en Cristo Jesús, también llamados a ser santos con todos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué manera de presentar el apóstol Pablo? ¿Qué manera de hablar de la iglesia en Corinto a pesar de todas las circunstancias tan penosas, tan vergonzosas por las que estos están pasando? Les recuerdo, ustedes son llamados a ser santos. Ustedes han sido santificados en Cristo Jesús. Ustedes son aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Es nuestro Señor. Entonces, todo aquel que ha disfrutado de esa gracia, todo aquel que ha sido santificado en Cristo, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que dice Cristo Jesús es nuestro Señor, entonces debe tener un corazón agradecido. Gracias, gracias. En todo tiempo y en todo momento.
Y el verso 3 termina diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué deseo! ¡Qué deseo! Esta gratitud viene del corazón de un siervo y está invitando a que los otros en el Señor, como es la iglesia local, aprendan a tener un corazón agradecido y puedan vivir en gracia y paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué deseo! ¡Qué deseo! El hombre pudo haber estado enojado con cada uno de los grupos que había en la iglesia, con cada uno de los hermanos que está hablando mal del apóstol Pablo. Podría haber derramado toda su ira con todos los que aquellos se están revelando delante de él y los hermanos que están en la iglesia en Corinto. Pero el deseo de este hombre es gracia y paz a vosotros. Un corazón agradecido, hermano, solamente va a desear la voluntad del Señor, aún para los peores. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando viene el versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y vamos una vez más, hay varios motivos por el cual uno puede dar gracias a Dios, hay muchos motivos. Nosotros podemos considerar: doy gracias a Dios por la salud, ya Dios me sanó, gracias Señor. Otros dan gracias a Dios por el dinero que entró, gracias Señor, puedo pagar mis deudas, puedo pagar mis deberes, todos los servicios, gracias Señor. Nosotros hemos saltado como pentecostales, amén, cuando hemos recibido la ofrenda, y vamos a saltar como pentecostales si Dios nos permite recibir más y más alto todavía si es que vamos a nosotros a formar parte de esta obra y vamos a dar más. Hermano, el mismo Dios de otro país, el mismo Dios en este lugar, es el mismo Dios, es grande, es poderoso. Y Dios tendrá que obrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero damos gracias, ¿no? Gracias. A veces también tenemos que dar gracias a Dios por las circunstancias penosas que nos ha tocado pasar. Hemos dado gracias a Dios por hermanos que hemos enterrado. Gracias, Señor, por la vida de este hermano, de esta hermana. Hemos dado gracias a Dios en los días de nuestras enfermedades. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por la debilidad. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias. La palabra de Dios nos anima a ser agradecido en todo. Da gracias a Dios en todo. Pero, hermano mío, no hay mayor motivo que dar gracias a Dios por Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros. ¿Recuerdas aquella historia? Cuando vinieron estos leprosos y dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Cristo dijo: váyanse y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron sanados. Pero solo uno, el samaritano, volvió dándole gracias. Dice la palabra de Dios. El corazón de este hombre entendía: Él me salvó. Él me salvó. Así que cuando damos gracias a Dios, hermano mío, no es solamente una expresión verbal. No es solamente un sentimiento temporal: estoy agradecido, gracias, 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 y luego el asunto se pasa. No, sino viene a ser la gratitud un fruto. Hemos visto de quién proviene, hemos visto hacia quién dirige, hemos visto el deseo de esta gratitud, pero también puede ver, hermano mío, cómo se origina. Esto proviene de un fruto. El corazón agradecido es un corazón transformado, es un corazón renovado. El corazón agradecido es un corazón donde Cristo Jesús es el Señor y el hombre tiene el entendimiento de ver: Él me salvó de la miseria. No necesito que ningún otro sacerdote me declare limpio. Cristo Jesús es sumo sacerdote. Él ya me limpió. Gracias, Señor, gracias, Señor. Un corazón completamente rendido a su Señor, agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Pero en el libro de 1 Corintios 1, en el verso 4, este fruto tiene una razón también. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos estar agradecidos a nuestro Dios, pero aquí hay una razón muy importante. Dice: gracias doy a mi Dios. Y mire con qué frecuencia da gracias a Dios. Siempre, siempre. No solamente cuando a ellos les iba bien, no, sino siempre, siempre, siempre. Note la palabra de Dios, hermano mío, que dice: por vosotros, por vosotros. ¿Por qué está agradecido el apóstol Pablo? Pero los de Colosenses están diciendo: hay pleitos, contiendas, divisiones, sí. Pero sin embargo, estoy agradecido al Señor por vosotros. ¿Quiénes son estos, hermano mío? El verso 2 responde: a la iglesia de Dios que está en Corinto. El apóstol Pablo no dejaba dar gracias a su Dios. Mira, no estamos dando gracias al hombre, no estamos dando gracias a los hombres prominentes, sino estamos dando gracias a Dios. Nosotros somos muy agradecidos con el mundo, pero no con Dios.
Y no era cualquier Dios, era su Dios. Así que era un agradecimiento muy personal, especial, una relación estrecha, íntima. Gracias, mi Dios. Gracias doy a mi Dios. Y era un agradecimiento tan potente que se marcó en la Biblia para que sirva de testimonio, para que sirva de ejemplo. Gracias doy a mi Dios. ¿Y cuál es la razón, apóstol Pablo? Por esta iglesia. Gracias al Señor por cada uno de estos hermanos. Gracias a Dios por vosotros. Gracias doy a mi Dios por vosotros. Pero apóstol Pablo, están hablando mal de ti. Pero apóstol Pablo, se han dividido. Pero apóstol Pablo ha abandonado el evangelio. Pero gracias doy a mi Dios. Gracias doy a mi Dios. Mi amado hermano, qué tal mensaje. Qué manera de dar gracias al Señor. ¿Cómo nosotros no nos podemos conmover, hermano mío, y dar gracias al Señor por este grupo de hermanos en Corinto? Pero si hacemos nuestra este agradecimiento del apóstol Pablo, y mirando los años que han pasado en esta iglesia, y hay muchos que han estado más años que yo, muchos más tiempo, otros que hemos despedido en su tiempo, que han estado por más de 40 años en esta iglesia, podemos decir gracias al Señor por vosotros, por esta pequeña iglesia. Gracias doy a Dios, no solo por los días pasados de la iglesia, también por los días presentes. Gracias doy a Dios, pero también por los días que vendrán, por vosotros. ¿No estamos agradecidos por ello, hermano mío? He aquí el corazón de uno que quiere alinearse con el plan de Dios. Porque ¿qué prometió Cristo? ¿Con qué Él amenazó a aquellos? Dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios estableció esta gran comisión. ¿Cómo edifica el Señor su iglesia? Yendo y predicando el evangelio, según Mateo 28. Nuestro deseo es establecer iglesias. Esta iglesia debe reproducirse aquí, allá, allá, hasta lo último de la tierra. Y Cristo lo prometió. Y también amenazó con nuestro apoyo, sin nuestro apoyo, Él igual va a edificar su iglesia. Y el apóstol Pablo está feliz porque está viendo la obra del Señor, la promesa del Señor cumplida. Gracias doy a mi Dios por la obra en Azurpa y Cancha. A pesar de los años, ahí están. Gracias doy a mi Dios por la obra en Jauja. Gracias doy a mi Dios por la obra en Lima. Gracias doy a mi Dios por la obra ahora en Calbuco y luego más adelante en Hornopirén. Gracias doy a mi Dios por las obras que nosotros conocemos y por las que habrá. El deseo de este varón de Dios era que el Señor siga edificando su pueblo para sí, se siga predicando el evangelio. Sigan llegando otros de muerte de las tinieblas a la luz admirable. Sigue el Señor levantando a muchos. Gracias doy a mi Dios. Mi amado hermano, el hombre es imperfecto. El Señor es perfecto, su palabra es perfecta. Y no se regocijaba más el apóstol Pablo de ver cumplida la obra de Dios. Por lo menos hay una obra, hay una iglesia en Corinto. Y él decía, gracias doy a mi Dios. Cuando volvemos a las escrituras, hermano mío, en el libro de Corinto, primera de Corintios capítulo 1, nosotros podemos notar algo muy importante. La gratitud hacia nuestro Dios por su iglesia es un fruto que proviene solamente del creyente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Cuántos no están agradecidos al Señor? ¿Cuántos no están agradecidos al Señor por esta pequeña iglesia? Gracias al Señor, gracias al Señor. Yo sí estoy bastante agradecido a mi Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Oh, hermano, pero yo sé que eso no siempre se puede decir. Pero no hay excusa, porque a pesar de todo, el apóstol Pablo estaba agradecido. Y hermano mío, ¿cómo el creyente da gracias al Señor? ¿Cómo el creyente da gracias al Señor por la obra de Dios al establecer su iglesia, al ganarse un pueblo por la sangre preciosa de Cristo Jesús? Aquí hay una manera, hermano mío, de dar gracias a nuestro Dios. Si usted ve la palabra de nuestro Dios en este pequeño pasaje del libro de 1 Corintios capítulo 1, de los versos que nosotros hemos leído y otros posteriores, encontraremos 3 poderosas razones por las que debemos dar gracias a nuestro Dios en la iglesia. A pesar de todo lo que acontece, a pesar de todo lo que aconteció y lo va a acontecer, gracias doy a mi Dios. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones el apóstol Pablo, a pesar de todo, está dando gracias a Dios por el pueblo de Dios? Gracias a Dios por la iglesia local. Gracias a Dios porque Él está edificando iglesia aquí, iglesia allá, iglesia aquí, iglesia allá, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razones?
Mire la palabra de Dios, hermano, y esta noche contemplemos 3 razones por las que nosotros debemos estar agradecidos al Señor por la iglesia. Mire la palabra de nuestro Dios, 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Note en primer lugar que dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire lo que primero el apóstol Pablo, hermano mío, pone. ¿Por qué razón el hombre está tan agradecido con el Señor por esta iglesia? Pero se están peleando, pero están hablando mal de ti, pero hay contiendas, pero no están mirando la maldad en los corazones. Pero sin embargo el hombre está agradecido, porque a pesar de todo el hombre puede dar testimonio de la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. Y aún a pesar de todo lo que sucede, el hombre está agradecido. Y hermano, ¿qué es lo que esta iglesia debe acuñar siempre? Lo más profundo de su corazón. ¿Cuál debe ser el anhelo ferviente nuestro mientras doblamos nuestras rodillas y pedimos la bendición de lo alto? ¿Qué debe ser el motivo que debe cautivar nuestro corazón para ponerlo en el trono de la gracia? Esto, hermano, ¿qué es lo que más queremos ver? Más que un edificio, más que, digamos, personas llegando. ¿Qué podemos nosotros pedir? La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué razón el hombre está agradecido a Dios? Está agradecido a su Dios por la gracia en la iglesia local. Por la gracia derramada en la iglesia local. Oh, hermano mío, hoy hemos entonado el himno, oh gracia admirable. Muchos conocen la historia de este poderoso himno. El autor de este himno era un hombre cruel, era un hombre que explotaba a personas, era un esclavista que solía maltratarlos y torturarlos y tratarlos como animales. Tenías que ser un hombre con un corazón tan cruel y perverso para tratar a una persona así. Pero cuando él llegó a conocer el evangelio de Cristo Jesús, y si usted lee la historia de este himno, él no podía entender, ¿este Cristo puede perdonar a alguien como yo? Sí, porque no es por tu mérito, porque no es por tu esfuerzo, porque no es por lo bueno que has sido, no, ni lo moral que has querido ser, sino es por gracia, es por gracia. Has sido inmerecedor de toda gracia, pero sin embargo Cristo te ofrece una vez más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puedes creer? El hombre creyó y fue conmovido. Y el hombre disfrutó el perdón de Dios. Y el hombre fue transformado y las cadenas del pecado, porque él era el hombre más esclavo del mundo, aunque él sujetaba con grandes eslabones a muchos que ellos clamaban como su propiedad, su mercancía. El hombre era el principal esclavo del pecado, el esclavo de Satanás, esclavo de este mundo, y ahora cantaba libertad. Él perdonó a un hombre como yo. Qué gracia tan admirable que salvó a un pecador como yo. Qué gracia tan admirable que dio vista a un ciego como yo. Qué gracia tan admirable que no condenó a un hombre inmediatamente al infierno, sino que tomó aquel mi lugar en la cruz del Calvario. Qué gracia, qué gracia. Hermano, ¿qué quiere usted ver en su familia? ¿Por qué debe clamar por la gracia de Dios que sea manifestada, que sea derramada en su vida? ¿Cuál debe ser el menester en la vida de sus hijos? Mirar esa gracia, disfrutar esa gracia. Oh, hermano mío, aunque tengamos un lindo templo, aunque podamos edificar un templo más bonito que este, 1000 veces mejor, más seguro humanamente, pero si la gracia de Dios no se derrama, todo sería vacío, todo sería en vano, todo simplemente terminaría siendo vanidad y alimentaría más bien nuestro ego antes que dar gracias al Señor. Porque está agradecido este hombre, porque ha visto la gracia de Dios en la iglesia que fue dada en Cristo Jesús. Él empezó predicando la palabra de Dios. Fue la gracia de Cristo Jesús, la gracia de Cristo que ha sido manifestada, ese regalo inmerecido, esa obra salvadora que provino de lo alto, que viajó por medio de la fe y empezó todo por gracia y termina todo por gracia. Y esa obra que llegó en la vida de uno y que transformó por completo, el hombre está agradecido. Puedes imaginar un poco al apóstol Pablo mientras está escribiendo esta carta, quizás derramando ciertas lágrimas, porque él recuerda quizá la historia de muchos hermanos en esta iglesia. Por 3 años estuvo predicando, por 3 años. Él podía recordar, yo vi cómo llegó esta familia y mire la gracia del Señor en su vida, cómo lo salvó.
Podía recordar al borracho que vivía allí empedernido, pegado a la botella, ahora vive en libertad. Gracias al Señor por la gracia. Gracias al Señor por la gracia. O al joven rebelde que vivía en su inmundicia, pero ahora vive en santidad, bien vestido en su juicio cabal. Doy gracias al Señor por su gracia. Gracias por Cristo Jesús que nos manifestó. Gracias por el mensaje del Evangelio en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Gracias, gracias, gracias. Note el libro de Efesios 2, verso 8, hermano, es el verso que casi predico en casi todos los mensajes. La palabra de Dios dice, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre da gracias a Dios, porque ¿qué vio en la iglesia? No autojustificación, no miró a hombres autojustificándose, sino miró a hombres salvos por gracia, entendiendo, no por obras, no porque soy de Apolos, no porque soy de Pablo, no porque soy de Cefas, no porque digo ser de Cristo, no, sino porque Él me salvó. En su soberanía me salvó, en esa gracia me escogió antes de la fundación, me dio a Cristo Jesús, y ese Cristo me tomó y decidió morir por mí en la cruz del Calvario, y me amó, y fue mi sustituto, y la ira del Padre fue sobre Él. Yo solo miré, yo solo creí, esa gracia me salvó. Oh, hermano, yo puedo pasar toda la noche hablando de la gracia de Dios. Hay libros acerca de la gracia de Dios. Hay un buen libro del hermano Spurgeon, se llama Todo por Gracia. Yo le invito a leer. Qué preciosos mensajes. Dentro de ese libro hay una verdad que él predica acerca de la gracia. Dice lo siguiente: creo conveniente insistir en un punto especial, dice el antiguo predicador, con el objeto de suplicar a cada uno que lee este pequeño libro un espíritu de oración, dice este hombre, que se origine de una fuente verdadera, que provenga de la salvación que es por la gracia de Dios. No proviene de cualquier otro corazón, proviene de uno que ha sido transformado, salvado en una manera sobrenatural por la gracia de Dios. El hombre va a tener de veras un nuevo espíritu que sabe adorar a Dios, y de ahí en adelante comienza su vida, no por obras, no por obras. Y esta gracia viaja solamente por la fe, por la fe. Nuestra fe incluso es despertada por la gracia del Señor. El conocimiento viene por el oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento correcto que proviene de las Escrituras acerca de Cristo. Luego hay convicción, y luego de pronto hay este fruto de confiar en el Señor. Estos ingredientes de la fe permite que la gracia de Dios viaje, obre y salve al peor de los pecadores. Volviendo a las Escrituras, hermano mío, no solamente medite la fuente de esta gracia, porque dice que os fue dada en Cristo Jesús, sino también medite en el versículo que sigue, las riquezas de esta gracia, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. No solo el Señor salvó a muchos en esta iglesia en Corinto, esa es la fuente de toda gracia, es Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ve, hermano mío, en estos versículos, qué profundo, hermano, qué profundo. Yo he escuchado sermones solo de un versículo a la vez, así que para mí va a ser una tarea titánica explicar todo esto rápido, pero solamente quiero poner en su corazón cuáles son las riquezas de la gracia. ¿Qué hizo la gracia de Dios cuando llegó un hombre que vivía así en su miseria? ¿Cómo se manifestó esa gracia? Mire, hermano mío, en toda palabra. En toda palabra. Luego dice, en toda ciencia. Estos fueron enriquecidos no solo con la palabra de Dios, sino también con el privilegio de poder predicar la palabra de Dios, de poder anunciar el evangelio, pero también de tener el conocimiento de toda ciencia con respecto a la palabra de Dios, con respecto a nuestro Dios. El Proverbios invita a muchos a conocer la ciencia del Altísimo. Hay salmos que solo hablan acerca de este Dios, quién es, sus atributos, pero esto es la obra de la gracia, estos son la riqueza de la gracia, su palabra en nosotros, el conocimiento en nosotros, su testimonio confirmado entre vosotros. Lo que el verso 6 está diciendo es que Cristo mismo está diciendo, estos son míos, estos son míos.
El verso 7 dice, de tal manera recibieron esta gracia. De tal manera recibieron esta gracia que nada os falta en ninguna obra, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, mire cómo fueron bendecidos en toda palabra, en toda ciencia, en todo testimonio de nuestro Dios, que Él mismo confirmó, estos son míos. Qué riqueza en la iglesia del Señor. Pero también de esta forma, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Han sido bendecidos también, hermano mío. Dios manifestando en aquellos días, lo completo todavía no estaba, era la palabra del Señor. Y sí, había dones del Espíritu que confirmaron, estos son del Señor. Pero era el Espíritu enseñando, era el Espíritu sanando, era el Espíritu hablando en lenguas. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, lo perfecto, no necesitamos más. Aquí está todo. Ya ha sido confirmado. Por eso vivimos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron bendecidos de tal manera que Dios los incluyó dentro de su ministerio. Dios los usó para sus propósitos divinos. Qué manera de ser enriquecidos. Bien equipados en todo lo que una iglesia podría necesitar. Note el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente contemple el fin de esta gracia. Ha sido derramada, proviene de Cristo Jesús. Con esta gracia estos hombres han sido enriquecidos en palabra, en ciencia, en este poderoso testimonio, en el hecho de ser usados hasta la presencia de nuestro Dios en su segunda venida. Pero finalmente bajo este propósito, porque este Dios en su gracia que empezó la buena obra va a acabar. Por eso dice, os confirmará hasta el fin. No solo nos ha confirmado hoy, sino os confirmará hasta el fin. Nos guardará hasta el fin, de tal forma que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y es el día que más debemos temer, el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios dice, esta gracia continúa hasta allí. Empieza por gracia, continúa por gracia y termina en gracia. Ve, hermano mío, ve, hermano mío. Por eso el apóstol está diciendo, gracias doy a mi Dios en esta iglesia. ¿Por qué? Porque hemos visto su gracia. Hemos visto de dónde vino. Hemos visto cómo nos ha enriquecido. Y hemos visto hasta cuándo será. Hasta el fin, hasta la presencia de nuestro Señor. Gracias al Señor por esa gracia. Gracias al Señor por la manera en que nos ha salvado. Gracias al Señor por la manera que nos ha bendecido. Gracias porque hemos entrado a la esfera de la gracia de nuestro Dios, siendo hombres crueles, siendo hombres réprobos. E incluso el día de hoy hay quizá alguno que está camino al infierno y ni se ha enterado. Un hombre que cree que es moral o perfecto, pero ante los ojos de Dios su corazón sigue siendo perverso más que todas las cosas, igual de engañoso. Necesita la gracia de Dios. Volvemos a 1 Corintios 1, hermano mío. Vamos a seguir avanzando esta noche. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón da gracias a Dios este varón en la iglesia local? Gracias, Señor, gracias por la gracia de Dios en la iglesia local. Gracias, Señor, gracias, gracias. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Note la palabra de Dios en el versículo 9. 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Note la Biblia, hermano. Nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Por qué doy gracias? Y apóstol Pablo, ¿en qué momento das gracias por el nuevo, por nuevas cosas? ¿En qué momento das gracias? El apóstol Pablo está diciendo, estas son las principales razones por las que debemos dar gracias a Dios en una iglesia local. Por su gracia, pero también por la comunión con su Hijo en la iglesia local. Por su gracia, pero también por la comunión. Note, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el verso 2 dice, ellos fueron llamados a ser santos, pero también han sido llamados a la comunión con su Hijo. Han sido llamados. La palabra comunión es koinonía, pero en el contexto de la iglesia local es a alguien que pertenece a algo, participe en algo, quizás tiene una función diferente, pero participa, da algo y recibe algo bajo un mismo propósito, tiene comunión. Pero esta comunión primero participa con su Hijo. Con su Hijo.
Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Para que exista esta comunión, para que exista este tipo de relación en Cristo, para que nuevamente fue injertado yo, siendo un olivo silvestre, a su viña, y pueda pertenecer yo como pámpano a esa vid, ha sido obra de nuestro Dios. Él me limpió, Él me perdonó. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Él me transformó, me santificó, pero me llamó a vivir en esa comunión, en esa relación estrecha con su Hijo amado, en esa relación íntima con Cristo Jesús, tras las pisadas de aquel que dio mi vida en la cruz del Calvario. Anhelo esa relación, anhelo pertenecer a Él. Él me pertenece y yo le pertenezco. Él me amó. Él me amó, ese es el principal vínculo en nuestra comunión. Él me amó, es su amor que proviene de lo alto y yo le amo por ello. Él me amó primero, yo le amo luego. Él me amó y ahora esa comunión se extiende a cada uno de los creyentes en Cristo. Si Él nos amó y le amamos a Él, entonces debemos amarnos entre nosotros. El problema siempre es el pecado, porque la base de nuestra comunión es Cristo. Dice verso 9, fiel es Dios. La razón de nuestra comunión es la fidelidad de nuestro Dios. Él nunca falla. Él se aseguró decir y cumplir lo que dijo. Y obró fielmente por nosotros en la cruz del Calvario. Y prometió estar con nosotros hasta el fin. La garantía de esa comunión es Dios y su fidelidad. Pero hermano mío, está llamando la comunión a cada uno de nosotros. Pues dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Mire una porción de las Escrituras muy conocida. 1 Juan capítulo 1, note hermano mío. 1 Juan capítulo 1, en el versículo 5. 1 Juan 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Él nos llamó a tener esa comunión con su Hijo, a vivir en la luz, en la verdad, en su palabra. Pero ahora nota el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces ¿qué dice hermano? Tenemos comunión, no dice posiblemente, sino tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El problema siempre es el pecado. No, pero es el pecado del otro, no, es nuestro pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. El apóstol Pablo da gracias a Dios por estos hermanos que fielmente asisten a la casa de Dios. Da gracias a Dios por el amor de estos hermanos. Da gracias a Dios porque estos hermanos han aprendido a soportarse. Da gracias a Dios porque estos hermanos han aprendido a perdonarse. Da gracias a Dios porque este grupo de hermanos ha aprendido a mirar a Cristo Jesús y a andar en esa luz, manteniéndose delante de Él en unidad. Porque el problema está más abajo en el versículo que hemos leído, 12, que yo soy de Pablo, yo soy de Silvio. Y más adelante, en el versículo 11, el apóstol Pablo en el versículo 10 va a demandar justamente esto. Dice que no hay entre vosotros divisiones, a la mitad del verso, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Perfectamente unidos, mismamente, un mismo parecer, una misma manera de ver. Es el plan. Y el apóstol dice, doy gracias a Dios por ello. Mi querido hermano, medite un poco esta noche. Puede ser que no pertenezca a una iglesia, puede ser, pero medite en todo esto un poco más allá de su vida personal. No hay una razón más grande de dar gracias a Dios por su gracia. No está agradecido a Dios por su gracia. Si nunca ha disfrutado de esa gracia, nunca va a dar gracias a Dios. Siempre va a venir quejándose. No da gracias al Señor por la comunión que le ha dado con su Hijo. No le da gracias a Dios que tiene un Señor y una relación estrecha con un Dios. No da gracias al Señor porque Él lo sacó de las tinieblas a su luz admirable y puede tener comunión con este Dios. Pero aquí hay una tercera razón más. Con esto terminamos. Note la Biblia, 1 Corintios capítulo 1. Y note la palabra de nuestro Dios un poco más adelante. Después de hablar el apóstol Pablo acerca de los problemas que hay en la iglesia y denunciar las divisiones, va a decir lo siguiente en el versículo 16. También bauticé verso 14 dice, 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que de ninguna manera, o de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo. ¿Por qué dice esto?
Porque hay muchos que dicen, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, este me bautizó a mí. Están peleando por el tema de autoridad. Pero el apóstol Pablo dice, un momento, ese no es el asunto. Un momento. En eso no deben pasar tiempo peleando. Un momento. Note el verso 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a otro o a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. El bautismo es consecuencia nada más de la obediencia de aquellos que han creído en el Señor. Es un testimonio público. El primer trabajo del apóstol no era decir, tú eres mío, yo hice para ti. No. Era predicar el evangelio. Por eso está dando gracias a Dios. Porque el hombre se encargó de hacer lo que tenía que hacer, predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué das gracias a Dios, apóstol? A pesar de todo, él dice, doy gracias a Dios por la gracia derramada entre vosotros. Doy gracias a Dios por la comunión entre vosotros en Cristo Jesús. Pero también doy gracias a mi Dios. Gracias a Dios por la palabra de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su palabra en la iglesia. Gracias a Dios, no por los shows, no por el entretenimiento, no por alguna otra cosa, sino por la palabra de nuestro Dios. El hombre procuró una cosa, predicar el evangelio, no con su sabiduría, no con sabiduría de palabras humanas, sino para que no haga vana la cruz de Cristo, sino con el poder que proviene de lo alto. Él simplemente hizo lo que Dios dijo que hiciese. Predica el evangelio. Y el resultado de ese mensaje es la obra de nuestro Dios. El método es sencillo, no es obra del hombre, no es la personalidad de alguno, no es el esfuerzo humano. Lo que va a cambiar, como vimos en la mañana, es la predicación de la palabra de Dios. Jacob dijo a su familia, y así estos dieron sus dioses, y así se arrepintieron. Igual que el hombre en Hechos 16 que creyó el carcelero, y predicaron la palabra de Dios, y a él y a todos los que están en su casa, y ellos creyeron, y ellos se bautizaron, y ellos se gozaron todos de haber creído al Señor. Este es el mensaje. Si hay una razón más por la que nosotros debemos estar agradecidos al Señor, hermano, y si usted no tiene ese corazón, algo está mal. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa. Gracias, Señor, por tu palabra que ha traído luz. Gracias, Señor, por el evangelio de Cristo Jesús, este mensaje de buenas nuevas que Dios nos ha enviado a predicar a toda criatura hasta lo último de la tierra. Gracias, Dios, por esta palabra que me ha exhortado. Gracias doy al Señor por esta palabra que me ha llamado. Gracias doy al Señor por esta palabra que me ha instruido. Gracias doy a esta palabra que es mi arma de defensa y ataque contra Satanás. Gracias doy por esta palabra más segura. Gracias por sus promesas. Gracias por la verdad. Gracias por la luz. Gracias, Señor, por este precioso evangelio de Cristo Jesús. Gracias porque no es locura nuestra. Gracias porque no es consejo de este mundo. Gracias, Señor, porque no es el consejo de nuestro corazón, sino es la palabra de nuestro Dios. Doy gracias a mi Dios por eso. Mi querido hermano, aunque tengamos un templo grande y podemos hacer algo mejor, pero si hacemos nuestra obra vamos a fracasar. Si nosotros buscamos ganar a la gente, vamos a fracasar. Si nosotros buscamos convencer de pecado, justicia y juicio, vamos a fracasar. Pero si predicamos la palabra de Dios, Dios obrará, no nosotros. Por eso es este lugar, hermano, el templo que Dios en su gracia nos permitirá tener parte de su diseño desde el púlpito, porque lo importante es el mensaje de la palabra de Dios. Personalmente, hermano, podría dar gracias a Dios por la iglesia local que Dios nos ha dado hasta hoy. Podemos decir gracias, Señor, por tu gracia, viendo cada uno su propia historia. Si miran la historia de la iglesia va a ser difícil, pero mire su propia historia en la iglesia. Yo estoy agradecido por la gracia que he visto en este lugar. Wow, hasta lágrimas me caerían recordando muchas cosas de mi vida y vida de otros. Gracias, Señor, que puedo ver tu gracia en la vida de muchos. Pero también doy gracias a Dios por la comunión, por esta familia en Cristo. Gracias, Señor, porque nos enseñaste a amarnos. Gracias por esa comunión preciosa con tu Hijo amado.
pero también agradecido por su preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste en nuestra miseria. Gracias, Señor, porque cuando vivíamos así en tinieblas llegó luz. Gracias, Señor, porque esta palabra siempre ha sido oportuna, ha sido poderosa, ha sido clara, ha sido expresa. Gracias, Señor, porque esta palabra siempre ha sido segura. Gracias, Señor, por tu palabra. Y esta iglesia no puede quejarse, hermano mío. Hemos tenido predicadores que Dios ha traído en todo tiempo. Y en estos últimos años, casi 14 ya vamos a cumplir, desde que estuvo con nosotros también el pastor Pablo, Dios ha tenido misericordia. Una y otra vez, una y otra vez. Y van a seguir llegando en la gracia del Señor. ¿No estamos agradecidos a Dios por eso? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi amado hermano, vamos a terminar este servicio, pero antes quiero invitar a los varones que quieran pasar aquí adelante y vamos a dar gracias a Dios por esta iglesia, por el tiempo que nos ha permitido congregar en este lugar. Pero más allá de las instalaciones, vamos a dar gracias a Dios por su gracia, por su comunión que nos ha dado en Cristo, pero también por su palabra. ¿Y cuál será nuestro anhelo, hermano, para más adelante? Lo mismo. Aunque Dios nos dé su nuevo templo, pero queremos tu gracia igual. Aunque permitas grandes cosas, pero queremos seguir viendo comunión. Y también anhelamos, por sobre todas las cosas, tu palabra. Pasen, mis hermanos, pasen. Voy a pedir a los hermanos que quieran orar aquí adelante. Oren, hermano. Gracias doy a mi Dios. Habrá